Mujer rescata a un perro abandonado en la calle con hambre y frío. Pero inmediatamente después ocurre una tragedia que la hace llorar descontroladamente. Benito era un perro que conocía muy bien lo que era sufrir. No tenía un hogar, una cama caliente ni alguien a quien llamar amigo. Todo lo que tenía era el suelo duro de las calles y las ganas de sobrevivir. Todos los días eran una lucha para Benito. Caminaba sin parar, con las patas lastimadas por el asfalto caliente o el suelo lleno de piedras. Su estómago, siempre vacío, hacía ruidos fuertes y apenas tenía fuerzas para continuar. Buscaba restos de comida en los basureros, pero ni eso era fácil. A veces encontraba un trozo de pan viejo, pero pronto aparecían otros perros, y Benito tenía que pelear o huir para no salir lastimado. Las personas tampoco ayudaban mucho. Algunas pasaban de largo, como si ni siquiera lo vieran. Otras lo ahuyentaban con gritos o le tiraban agua para apartarlo. Benito no entendía por qué nadie lo quería. ¿Sería porque su pelaje estaba sucio y enredado? ¿O porque solo era un perro callejero, diferente de los perros bonitos que llevaban collares? Lo peor era la soledad. Benito no tenía a nadie. Dormía donde podía, bajo un árbol, en la esquina de una plaza o en callejones oscuros. Pero el sueño nunca era tranquilo. Siempre estaba alerta porque sabía que el peligro estaba en todas partes. Una vez, mientras dormía cerca de una tienda, un grupo de niños lo despertó tirándole piedras y riendo mientras él corría asustado. Los días de Benito eran iguales: hambre, frío, miedo y mucho cansancio. Soñaba con un lugar donde pudiera descansar sin preocuparse, pero ese lugar parecía tan lejano como el cielo. Aún así, Benito seguía adelante. Dentro de él había algo que nadie podía quitarle: esperanza. La vida en las calles nunca era tranquila para Benito. Incluso cuando pensaba que estaba a salvo, el peligro siempre aparecía de repente. Una noche, estaba bajo un techo intentando protegerse de la lluvia. El viento era frío, y temblaba tanto que apenas podía cerrar los ojos. Mientras intentaba descansar, Benito escuchó pasos. Al abrir los ojos, vio a 3 perros grandes acercándose. Estaban gruñendo, mostrando los dientes, y Benito sabía que eso no era una buena señal. Intentó alejarse, pero los perros lo rodearon, gruñendo con más fuerza. Uno de ellos se lanzó y mordió su pata. Benito lloró de dolor, pero logró escapar corriendo tan rápido como pudo. No sabía hacia dónde iba, solo quería salir de ahí. Con la lluvia fuerte, sus patas resbalaban en el suelo mojado, y cada paso le dolía más. Después de correr mucho, Benito encontró un callejón estrecho y se metió allí. Estaba oscuro y apretado, pero era el único lugar donde podía esconderse. Se acostó en el suelo frío, con todo su cuerpo temblando. Su pata estaba lastimada y sangrando, y lamió la herida intentando aliviar el dolor. Esa noche, Benito no durmió. Permaneció acostado en la esquina, escuchando los ruidos de la ciudad e imaginando si algún día su vida sería diferente. El cansancio era tanto que sus ojos se cerraban, pero el miedo a ser encontrado lo mantenía despierto. Al día siguiente, salió el sol, pero Benito no sentía el calor. Se levantó con dificultad y empezó a caminar. Cada paso era doloroso, pero necesitaba encontrar algo para comer. Mientras caminaba, miraba a su alrededor, siempre con miedo de que los perros grandes regresaran o de que algún humano lo ahuyentara otra vez. Benito sabía que vivir en las calles era así, un peligro tras otro, pero no tenía otra opción. En ese momento, este pobre animal no lo sabía, pero su vida estaba a punto de cambiar de una manera que nadie podía imaginar. Pero antes de seguir, deja un comentario diciendo de qué ciudad eres y suscríbete al canal si amas a los animales y sus historias emocionantes. Después de una noche tan difícil, Benito caminaba lentamente por las calles. Su pata lastimada lo hacía cojear, y cada paso parecía un desafío. Tenía mucha hambre, más de lo habitual. Llevaba 2 días sin encontrar nada para comer, y el vacío en su estómago dejaba su cuerpo débil. Pasó por un mercado concurrido, donde las personas compraban frutas, verduras y otros alimentos. Benito se detuvo en la entrada, mirando los puestos llenos de comida, pero sabía que no podía acercarse. Cada vez que lo intentaba, alguien gritaba o le tiraba algo para ahuyentarlo. Pero no tenía otra opción. El hambre era insoportable. Benito esperó un momento en que nadie estuviera mirando y corrió hacia un puesto de frutas. Encontró una cáscara de plátano tirada en el suelo y empezó a comer rápido. Antes de que pudiera terminar, el dueño del puesto apareció. «¡Fuera de aquí, perro sucio!», gritó el hombre, moviendo una escoba. Benito se asustó y corrió con la cáscara aún en su boca. Cruzó la calle y llegó a una plaza, donde finalmente pudo comer lo poco que había conseguido. Mientras lamía los restos, escuchó una voz suave. «Chico, ¿tienes hambre?»,
¿verdad? Benito levantó la cabeza y vio a una mujer parada a pocos metros de él. Era alta, llevaba un vestido sencillo y sostenía una bolsa llena de frutas. Su nombre era Rosalinda, y tenía un puesto en el mercado. Benito se quedó quieto, sin saber qué hacer. Estaba acostumbrado a gritos y patadas, no a palabras amables. «Tranquilo, no te voy a lastimar», dijo Rosalinda, arrodillándose despacio. Sacó un trozo de pan de su bolsa y lo puso en el suelo, a una pequeña distancia. «Tómalo, es para ti». Benito dudó. No sabía si podía confiar en ella, pero el hambre era más grande que el miedo. Con pasos lentos y cautelosos, se acercó. Agarró el pan con la boca y dio unos pasos hacia atrás antes de empezar a comer. Rosalinda se quedó allí, observando, con una sonrisa en el rostro. «Estás solo, ¿verdad?», dijo mientras Benito devoraba el pan. «Yo también sé lo que es sentirse así». En los días siguientes, Benito empezó a volver a la plaza. No sabía por qué, pero algo en aquel trozo de pan y en la voz de Rosalinda lo hacía querer verla otra vez. Y, como esperaba, Rosalinda siempre estaba allí, atendiendo su puesto en el mercado. Ella comenzó a dejar pequeños trozos de comida cerca de la plaza, esperando que Benito los encontrara. Al principio, él los tomaba y corría, todavía con miedo de acercarse demasiado. Pero, con el tiempo, empezó a confiar más en ella. Así, Benito aparecía en la plaza todos los días. Ya no huía como antes, aunque seguía alerta, siempre mirando a los lados, como si esperara que algo malo ocurriera en cualquier momento. Aún así, se sentía más cómodo cerca del puesto de Rosalinda. Era como si, por primera vez, hubiera encontrado a alguien que realmente se preocupaba por él. Rosalinda siempre guardaba comida para Benito, un trozo de pan, un poco de carne o incluso sobras del día anterior. Sabía que, para un perro como él, cada comida era una lucha. Al principio, Benito tomaba la comida y se iba, pero poco a poco empezó a confiar en ella. Ahora comía allí mismo, acostado junto al puesto, mientras Rosalinda trabajaba. Un día, Rosalinda intentó tocarlo. Se agachó despacio, extendió la mano y esperó. Benito dudó. Olfateó su mano, miró a los ojos de la mujer, pero no retrocedió. Cuando Rosalinda finalmente tocó su cabeza, fue como si el mundo de Benito se detuviera por un instante. Era la primera vez que sentía una caricia de verdad. Rosalinda notó las marcas de la dura vida de Benito. Las patas heridas, el pelaje sucio, la mirada cansada. «Te mereces algo mejor que esto, chico», dijo con voz llena de ternura. Benito no entendía las palabras, pero sentía que eran buenas. Sentía que, con Rosalinda, estaba seguro. Sin embargo, Benito seguía siendo un perro callejero, y los viejos hábitos son difíciles de abandonar. Iba y venía, siempre regresando a Rosalinda, pero todavía no se quedaba mucho tiempo cerca. Rosalinda no lo forzaba a nada. Sabía que Benito necesitaba tiempo. Una noche, mientras Rosalinda cerraba su puesto y se preparaba para irse a casa, Benito apareció, como de costumbre. Pero algo estaba diferente. Rosalinda notó que cojeaba más de lo normal y que su mirada parecía aún más cansada. «¿Qué te pasó hoy, Benito?», preguntó mientras se inclinaba para dejar un trozo de pan cerca de él. Benito comió despacio, pero sus movimientos eran pesados. Rosalinda sintió un nudo en el corazón. «Si quieres, puedes seguirme hasta casa. Allí está calentito y seguro». Rosalinda empezó a caminar, y Benito, como si entendiera, la siguió de lejos. Mantenía una distancia segura, como siempre hacía, pero sus pasos mostraban que estaba agotado. Cuando llegaron a la casa de Rosalinda, ella abrió el portón y miró a Benito. «Vamos, chico, aquí nadie te hará daño». Benito miró el portón abierto, a Rosalinda y luego a la calle detrás de él. Estaba indeciso, pero algo en Rosalinda le hacía querer creer que, tal vez, aquello era real. Con pasos lentos, Benito cruzó el portón. Entró en la casa despacio, olfateando todo a su alrededor. Rosalinda dejó un cuenco con agua y otro con comida cerca de la puerta. «Puedes comer, todo es para ti», dijo sonriendo. Benito empezó a comer, y Rosalinda sintió que estaba en el camino correcto. En los días siguientes, Benito apareció más veces en la casa de Rosalinda. No se quedaba todo el tiempo, pero volvía siempre que podía. Rosalinda comenzó a dejar la puerta abierta para él, lista para recibirlo. Pero, una noche de tormenta, Benito no apareció. La lluvia caía con fuerza, y el viento golpeaba las ventanas de la casa de Rosalinda. Ella miraba por la ventana, preocupada. «¿Dónde estás, Benito?», murmuró. Mientras tanto, Benito estaba en un callejón oscuro, intentando protegerse de la tormenta.
Se había perdido en el camino y ahora estaba acurrucado bajo una caja, con el cuerpo temblando de frío y miedo. El agua empezaba a invadir el callejón, mojando la pequeña caja donde estaba Benito. Intentó salir, pero resbaló en el lodo y cayó, lastimándose aún más la pata que ya le dolía. No sabía a dónde ir. Todo lo que podía hacer era acurrucarse y esperar a que la lluvia pasara. Rosalinda, en su casa, no podía dormir. Preparó un rincón con una toalla seca y comida, esperando que Benito apareciera. «Espero que estés bien», dijo mirando por la ventana. Cuando finalmente llegó la mañana, Rosalinda abrió la puerta con la esperanza de encontrar a Benito, pero no estaba allí. Mientras tanto, Benito, cansado y herido, reunió sus últimas fuerzas y empezó a caminar. No sabía exactamente a dónde iba, pero en el fondo de su corazón, sabía que quería encontrar el camino de regreso a Rosalinda. ¿Y tú? ¿Te has imaginado cuánto puede pasar un perro hasta encontrar a alguien que realmente se preocupe por él? Benito estaba aprendiendo que, a pesar de todas las dificultades, había esperanza. Pero, aún así, una terrible tragedia estaba a punto de ocurrir, y Benito pasaría los peores días de su vida. Después de una noche entera enfrentando la tormenta, Benito estaba exhausto, con las patas heridas y el cuerpo adolorido. Caminaba por una calle desierta, sin fuerzas, guiado solo por el instinto de sobrevivir. Cuando llegó a una avenida concurrida, no se dio cuenta de que un coche venía a gran velocidad. El conductor intentó esquivarlo, pero la lluvia había dejado el asfalto resbaladizo. Benito no reaccionó a tiempo. El coche golpeó su pierna trasera, lanzándolo hacia un lado de la vía. Soltó un pequeño gemido y quedó inmóvil, temblando de dolor. El coche no se detuvo, y Benito quedó allí, tirado, mientras las personas pasaban sin notar al perro herido. Más tarde, Rosalinda, que había decidido salir a buscarlo, encontró a Benito acurrucado bajo un toldo. Estaba mojado, sucio y con la pierna doblada de una forma extraña. Rosalinda se detuvo de golpe, con el corazón apretado. «Benito», gritó corriendo hacia él. El perro levantó la cabeza con dificultad, reconociendo la voz de ella. Intentó mover su cuerpo, pero el peso del dolor le hizo soltar otro gemido. Rosalinda se arrodilló a su lado y pasó suavemente la mano sobre su cuerpo, intentando calmarlo. «Mi niño, ¿qué te ha pasado?», preguntó, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por su rostro. Notó la hinchazón en la pierna de Benito y se dio cuenta de que necesitaba ayuda urgente. «Estoy aquí ahora, ¿vale? Voy a cuidarte. Te prometo que todo estará bien». Rosalinda se quitó el pañuelo del cuello y lo usó para proteger a Benito de la brisa fría. Con cuidado, lo levantó en brazos. Benito no se resistió. Sabía que estaba seguro con ella. Y su confianza en Rosalinda era más fuerte que el miedo o el dolor. El camino a casa parecía interminable. Rosalinda cargaba a Benito en brazos, aunque él gemía con cada movimiento. De vez en cuando, ella se detenía para susurrar: «Un poquito más, mi niño. Eres fuerte, lo vas a lograr». Cuando finalmente llegaron a casa, Rosalinda colocó a Benito sobre una manta suave en el suelo. Él temblaba, pero sus ojos estaban más tranquilos. Rosalinda le acercó un cuenco con agua fresca y un poco de comida, pero Benito no podía comer. Su pierna estaba claramente lastimada, y Rosalinda sabía que debía atenderlo de inmediato. Con manos cuidadosas, limpió el pelaje sucio de Benito, intentando hacerlo sentir más cómodo. Luego, examinó su pierna herida. No era una fractura grave, pero estaba inflamada y necesitaba ser inmovilizada. Rosalinda improvisó una férula con trozos de madera y tela, mientras Benito la miraba con una silenciosa gratitud. Esa noche, Benito finalmente pudo descansar. La manta suave que Rosalinda colocó sobre él se sentía como un abrazo cálido, algo que nunca había sentido antes. Suspiró suavemente, cerrando los ojos mientras su respiración, antes agitada, comenzaba a calmarse. Rosalinda estaba sentada a su lado, acariciando su cabeza con movimientos lentos, como si quisiera borrar todas las dolorosas memorias que él cargaba. «Ya no estás solo, Benito. Nunca más», susurró con la voz entrecortada. Su corazón estaba oprimido, y las lágrimas que había contenido comenzaron a deslizarse por su rostro. Mientras miraba a ese perro tan frágil, marcado por las luchas en la calle, se preguntaba: ¿cómo alguien pudo dejar que un ser tan puro llegara a este punto? Rosalinda secó sus lágrimas, pero éstas volvían cada vez que sus ojos encontraban las cicatrices en el cuerpo de Benito. ¿Cómo alguien puede lastimar a un ser tan inocente?, murmuró con voz apenas audible. «Un ángel como tú, que solo quería vivir». Ella sabía que Benito no entendía sus palabras, pero, de alguna forma, parecía que él sentía su significado.
Abrió los ojos por un instante y miró a Rosalinda con una expresión tranquila, como si quisiera decirle que confiaba en ella. Rosalinda continuó acariciando su cabeza, sintiendo una mezcla de tristeza y esperanza. No podía cambiar el pasado de Benito, pero podía garantizar que, de ahora en adelante, nunca más volvería a sufrir. Te prometo que voy a cuidar de ti, mi niño. Nunca más tendrás que sentir miedo o dolor. El reloj marcaba la medianoche, pero Rosalinda no sentía sueño. Permaneció al lado de Benito hasta asegurarse de que estaba profundamente dormido. Mientras lo observaba, hizo una promesa silenciosa. Nunca permitiría que él volviera a sufrir. Benito no era solo un perro rescatado. Era una vida que había dado un nuevo propósito a su camino. Benito despertó sintiendo su cuerpo pesado y su pierna latiendo de dolor. Abrió los ojos lentamente, aún sin entender muy bien dónde estaba. El olor familiar de Rosalinda y el calor de la manta que había colocado sobre él eran las únicas cosas que lo confortaban. Intentó moverse, pero el menor movimiento hacía que su pierna herida doliera tanto que soltó un gemido bajo, casi como un pedido de ayuda. Rosalinda, que estaba a su lado desde temprano, lo notó. Tranquilo, mi niño. Sé que duele, pero vas a estar bien. Confía en mí. Pero Benito no sabía qué era confiar de verdad. Su instinto le decía que debía salir de allí, huir del dolor, del peligro. Sin embargo, no tenía fuerzas. Su cuerpo estaba demasiado débil, y el dolor en la pierna hacía que cada intento de movimiento pareciera imposible. Solo apoyó la cabeza en el suelo y cerró los ojos, como si quisiera rendirse. Rosalinda lo observaba con el corazón encogido. Sabía que él estaba luchando. Las marcas en su cuerpo mostraban todo lo que ya había enfrentado antes, y ahora estaba allí, herido, pero aún resistiendo. ¿Eres fuerte, Benito? Sé que lo eres. Has llegado hasta aquí. No te rindas ahora, dijo mientras colocaba un poco de agua cerca de él. Benito abrió los ojos y miró el cuenco, pero no podía moverse para alcanzarlo. Era como si todo su cuerpo estuviera paralizado, atrapado por el cansancio y el dolor. Rosalinda tomó el cuenco y lo acercó a su hocico. Aquí, chico. Solo un poco. Te hará bien. Él lamió el agua despacio, como si cada sorbo fuera un esfuerzo enorme. Durante el día, Rosalinda intentó que Benito comiera algo, pero él lo rechazaba. Aunque tenía hambre, no podía. El dolor parecía dominarlo todo. Rosalinda sintió que las lágrimas volvían mientras acariciaba su cabeza. Sé que duele, Benito, pero estoy aquí contigo, ¿vale? Te prometo que no pasarás por esto solo. Benito pasaba la mayor parte del tiempo acostado, temblando de dolor. Su pata, aún vendada con la férula improvisada, latía con cada movimiento. Intentaba cambiar de posición para aliviar el dolor, pero eso solo lo empeoraba. El cansancio dominaba su cuerpo, pero el sueño no llegaba fácilmente. Esa noche, Rosalinda lo cubrió con otra manta. Benito apenas notó el gesto, pero, por dentro, algo empezaba a cambiar en él. Sentía que alguien finalmente se preocupaba, aunque el dolor seguía siendo insoportable. Cuando Rosalinda se sentó a su lado y pasó suavemente la mano por su cabeza, cerró los ojos por un instante, encontrando algo de alivio en ese toque amable. Los días pasaron, pero para Benito, cada día parecía una batalla. Aún sentía dolor en la pierna, y su cuerpo parecía pesar más que nunca. Rosalinda hacía todo lo posible para ayudarlo. Le daba comida en la boca, limpiaba sus heridas con cuidado y le hablaba con una voz suave que parecía llevar un poco de esperanza. Esa mañana, Benito estaba acostado en la esquina de la sala, como siempre hacía. Miró a Rosalinda, que estaba sentada en una silla cercana, pelando frutas para vender en el mercado. Sabía que ella estaba allí por él. Cada vez que sus ojos se encontraban, sentía algo nuevo, como si, por primera vez, ya no estuviera solo. Hoy, Benito, creo que puedes intentar levantarte, dijo Rosalinda, agachándose junto a él. Sabía que aún estaba débil, pero también sabía que era importante que lo intentara. Benito la miró con una mezcla de cansancio y duda. No sabía si podría hacerlo. Con mucho cuidado, Rosalinda puso las manos bajo su barriga para ayudarlo a levantarse. Benito soltó un pequeño gemido, pero esta vez no retrocedió. Intentó apoyar sus patas en el suelo, pero la que tenía herida seguía temblando. Estuvo a punto de caer, pero Rosalinda lo sostuvo. Tranquilo, mi niño. Tú puedes. Solo un poco más. Después de varios intentos, Benito logró mantenerse de pie. No era fácil. El dolor en su pata seguía ahí, pero sintió algo diferente. Se dio cuenta de que, a pesar de la dificultad, aún podía moverse. Rosalinda, con los ojos llenos de lágrimas, sonrió. Sabía que eras fuerte, Benito.
Mírate. Benito dio su primer paso, cojeando y con mucho esfuerzo. Cada movimiento parecía pesado, pero seguía adelante. Rosalinda caminaba a su lado, con las manos listas para sostenerlo si lo necesitaba. Benito dio otro paso y luego otro. La sala parecía enorme, pero la cruzó por completo. Cuando finalmente se recostó en el otro extremo de la sala, Rosalinda aplaudió emocionada. «¿Lo lograste, Benito? Sabía que podrías hacerlo». Benito la miró con los ojos cansados, pero había algo nuevo en ellos. Una chispa de confianza. No entendía todas las palabras de Rosalinda, pero sentía lo que significaban. Por primera vez en mucho tiempo, Benito sintió que podía ser más que un perro herido. Podía ser fuerte, podía luchar. Esa noche, Rosalinda le preparó un plato especial, arroz con trozos de pollo. Benito se lo comió todo, lamiendo el plato hasta dejarlo limpio. Rosalinda rió y dijo: «Estás volviendo a ser el perro fuerte que siempre supe que eras». Mientras Benito dormía esa noche, Rosalinda lo observaba. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero ese pequeño progreso significaba todo. Benito no era solo un perro herido. Era un sobreviviente, un luchador. Con el paso de los días, Benito comenzó a mostrar señales de recuperación. Ya podía caminar por la casa de Rosalinda, aunque seguía cojeando. Cada pequeño progreso llenaba a Rosalinda de alegría. Siempre le decía: «Eres un luchador, Benito. Más fuerte de lo que imaginas». Un día, Rosalinda decidió que era hora de que Benito diera un paso aún mayor. Abrió la puerta principal y dijo: «Vamos a dar un paseo, chico. Sin prisas, solo un paseo tranquilo». Benito la miró con cierta duda, pero al ver la sonrisa alentadora de Rosalinda, decidió seguirla. Caminaron despacio por la calle, Benito sintiendo el sol en su piel y la brisa ligera en el rostro. Era una sensación que no había tenido en mucho tiempo, tal vez nunca. Seguía cojeando, pero con Rosalinda a su lado, parecía ganar valor. En el camino, algunos niños pasaron corriendo y se detuvieron al ver a Benito. «Mira, tía Rosalinda, ¿es el perro del que siempre hablas?», preguntó uno de ellos. Rosalinda sonrió. «Sí, es él. Este es Benito, el perro más valiente que conozco». Los niños se acercaron despacio, y Benito se quedó inmóvil, aún un poco desconfiado. Pero, para sorpresa de Rosalinda, permitió que lo acariciaran. Fue un momento simple, pero para Benito significó mucho. Estaba empezando a confiar en las personas nuevamente. Después de ese día, Benito y Rosalinda comenzaron a pasear con más frecuencia. Los vecinos del barrio comenzaron a notar la transformación del perro. Muchos recordaban haberlo visto vagando por las calles, delgado y herido, pero ahora parecía otro. Rosalinda siempre decía con orgullo: «Solo necesitaba amor y una oportunidad». Un día, mientras Rosalinda acomodaba su puesto en el mercado, Benito se acostó junto a ella, como hacía todos los días. Un hombre se acercó y dijo: «Ese es el perro que rescataste, ¿verdad? Ahora se ve tan diferente. ¿Cómo lo lograste?». Rosalinda respondió con sencillez: «No hice nada más que cuidarlo. Él ya era especial desde el principio». Benito se convirtió en conocido por todos. Empezaron a llamarlo el guardián del puesto, porque siempre estaba allí, vigilando a Rosalinda y asegurándose de que nadie la molestara. Pero Benito no era solo el guardián del puesto. Era un ejemplo de cómo la vida puede cambiar con un poco de bondad y paciencia. Esa noche, mientras Rosalinda se preparaba para dormir, Benito subió a la alfombra junto a su cama, algo que nunca había hecho antes. Rosalinda lo miró y sonrió. «Así que hoy vas a dormir aquí conmigo, ¿eh? Creo que finalmente te diste cuenta de que esta casa también es tuya». Benito apoyó la cabeza en el suelo y suspiró. Pero ahora había algo diferente en él. La mirada que antes estaba llena de miedo y tristeza ahora transmitía tranquilidad. Sabía que había encontrado su lugar en el mundo. Rosalinda apagó la luz, pero antes de dormir dijo: «Buenas noches, mi niño. Eres la prueba de que nunca es tarde para empezar de nuevo». ¿Y tú? ¿Has pensado alguna vez en el poder que tiene un poco de amor? Para Benito, no solo encontró un hogar, encontró una nueva vida. ¿Qué te pareció esta historia? Deja tu opinión en los comentarios. Da like también y suscríbete al canal para seguir viendo más historias emocionantes como esta.